En las décadas finales del siglo XIX, Japón se transformó de un estado medieval aislado en una potencia industrial moderna. Imitando a las grandes potencias occidentales, el país también desarrolló ambiciones imperialistas, arrebatando Taiwán y Corea a China en la guerra de 1894 y 95 y deteniendo la expansión rusa en el lejano oriente en la guerra de 1904 y 5. Durante la década de 1920, Japón, falto de tierra y recursos para una población en crecimiento, experimentó graves dificultades económicas y muchas personas, en especial en el ejército, creían que solo un gobierno militar fuerte y la expansión territorial podían resolver el problema del país. Su nacionalismo ardiente, militarista y xenofóbico se centraba en la figura del emperador, que era adorado como un dios viviente. Algunos elementos del ejército empezaron a tomar los asuntos en sus manos. Japón había ganado el derecho a estacionar tropas para proteger el ferrocarril del sur de Manchuria y cuando en septiembre de 1931 saltó por los aires una sección de una vía cerca de la ciudad de Münster, la moderna Xianyang, el ejército acusó a los chinos y lo usó como excusa para ocupar toda Manchuria. La Liga de las Naciones condenó la ocupación, pero Japón simplemente abandonó la liga. Así de fácil. Hoy aquí en Crónica Lunares hablaremos de la Segunda Guerra Mundial, pero ahora vista desde Asia y el Pacífico. Siendo 14 de abril, les mando un abrazo muy caluroso. Espero que se encuentren muy bien. Como les digo, esto es Crónica Lunares, yo soy Irving Sun y pues comenzamos, ¿no? Cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos. Si escuchas que alguien se acerca, no temas. Todo estará bien. Oh, I'm going down to St. James Estás escuchando Crónica Lunares, el lugar donde entra por tus oídos. Bienvenido. Los militaristas ganaron cada vez más control sobre el gobierno de Japón, que repudió las limitaciones internacionales a su poderío naval y se veía a sí mismo, junto con Alemania e Italia, como uno de los países peor tratados del mundo. Japón se alió con Alemania e Italia y en 1937 lanzó un ataque contra China. Los japoneses ocuparon la mayor parte de la costa y la captura de la capital china fue seguida por la masacre de Nanking, en la que unos 300,000 civiles chinos, en este caso, fueron asesinados. Aún así, los nacionalistas chinos siguieron resistiendo. Estados Unidos tenía sus propios intereses y territorios en el Pacífico, incluyendo Hawái, Guam y las Filipinas. Y se alarmó ante el expansionismo japonés e intentó restringir el acceso de Japón a materias primas estratégicas como carbón, en este caso mineral de hierro, y petróleo. Por su parte, en especial tras el estallido de la guerra en Europa en 1939, Japón había puesto los ojos en las colonias de Gran Bretaña, Francia y los Países Bajos en el sur y sureste de Asia, que intentaban absorber en una gran esfera de copropiedad de Asia Oriental. Se disfrazó como una liberación de los pueblos asiáticos del gobierno colonial, pero de hecho la intención era cambiar el dominio europeo por el japonés, conseguir materias primas estratégicas como el caucho malayo y el petróleo birmanio y al mismo tiempo crear un mercado para los bienes manufacturados japoneses. Japón exigió que se detuviese todo el paso de suministros de los nacionalistas chinos a través de la Indochina francesa y las colonias británicas en Birmania y Hong Kong. Pero para conseguirlo, en julio de 1941,
tropas japonesas ocuparon la Indochina francesa, de manera que el gobierno americano congeló todos los bienes japoneses en Estados Unidos y el príncipe Konoe, el primer ministro japonés, intentó llegar a un acuerdo, pero cuando el gobierno americano insistió en que Japón se retirase de China y rompiese su alianza con Alemania e Italia, Konoe dimitió y fue sustituido en octubre de 1941 por el general Hideki Tojo, que mientras seguía negociando con Estados Unidos, planeaba una guerra a gran escala. El 7 de diciembre de 1941, mientras seguían las conversaciones en Washington, aviones japoneses con base en portaaviones atacaron la base naval americana en Pearl Harbor en Oahu, una de las islas de Hawái. Fue como dijo el presidente Franklin Delano Roosevelt en el Congreso al día siguiente durante su petición de declaración de guerra: una flecha que pervivirá en la infamia. Pero al terminar con el aislacionismo americano y teniendo en cuenta los grandes recursos del país, el ataque determinó que, con el tiempo, la guerra estaba perdida para Japón y Alemania. Vamos a hacer nuestra primera pausa aquí en el programa para recordarles a ustedes nuestras plataformas, para recordarles a ustedes los lugares donde se pueden poner en contacto con nosotros, donde nos pueden seguir y dejar sus comentarios, sus cartas, como nos han dejado, sus correos electrónicos en cronicalunares.sun@hotmail.com y nos pueden seguir en cronicalunares.sun en Facebook, en Instagram y en YouTube, y descargarnos en todas las plataformas de audio y podcast. Vamos a la pausa y regresamos con este tan interesante tema. El mismo día que Pearl Harbor, las fuerzas japonesas atacaron bases americanas y británicas por toda Asia Oriental y el Pacífico. A esto siguió una de las campañas ofensivas más especuladoras de la historia, y a mediados de 1942, Japón había ocupado la mayor parte de los archipiélagos del Pacífico Occidental, además de las Filipinas, el norte de la Nueva Guinea, las Indias Orientales holandesas, lo que es la Indonesia actual, Hong Kong, Tailandia, Malasia, Singapur y Birmania, y amenazaba a la India, la joya de la corona imperial en Gran Bretaña, y la ofensiva estuvo acompañada de actos horrendos de brutalidad porque los japoneses consideraban a todas las demás razas como especies inferiores y trataban a todos los soldados que se les rendían en lugar de luchar hasta la muerte como cobardes despreciables que se podían usar como mano de obra esclava sometida al hambre, las palizas y las ejecuciones sumarias. El avance japonés se detuvo en julio de 1942 en la batalla de Midway, en la que los japoneses perdieron 4 portaaviones y 248 aviones. Resultó ser el punto de inflexión en la Guerra del Pacífico. Los japoneses no tenían los recursos para reemplazar esas pérdidas a la velocidad que podían hacerlo los americanos, aunque quedaba por delante años de lucha. A partir de ese punto, los japoneses se vieron forzados a una retirada desesperada. A mediados de 1944, los americanos habían retomado islas lo suficientemente cerca de Japón para establecer bases desde las cuales sus bombarderos podían devastar las ciudades niponas. Pero cuando más se acercaban los americanos a Japón, más dura era la resistencia que ofrecían estos. Ante la negativa de rendirse y la perspectiva de pérdidas enormes si intentaban una invasión a la isla central de Japón, los americanos decidieron usar un arma nueva y horrenda. El 6 de agosto lanzaron una bomba atómica sobre la ciudad de Hiroshima, matando al instante a 78,000 personas. Una segunda bomba cayó sobre Nagasaki 3 días después.
El 15 de agosto, el emperador Hirohito pronunció su primer discurso radiofónico anunciando la rendición incondicional de todas las fuerzas japonesas ante los aliados. Nuestra situación nacional ha alcanzado un punto muerto. El único camino que queda abierto es el desarrollo de Manchuria y Mongolia. Teniente coronel Ishiwa Kanji, uno de los oficiales del ejército implicado en la anexión de Manchuria en 1931. En 1939, el gran físico Albert Einstein, que como judío se había visto obligado a huir a Estados Unidos desde la Alemania nazi, escribió al presidente Franklin Roosevelt para advertir de que era posible que los alemanes ya estuvieran trabajando en armas nucleares. En consecuencia, Roosevelt autorizó el proyecto Manhattan, que en el más completo secreto reunió un equipo de los mejores físicos e ingenieros del mundo para desarrollar una bomba atómica. El primer artefacto fue probado en el desierto de Nuevo México el 16 de julio de 1945, provocando que el director del proyecto, Robert J. Oppenheimer, citase un verso del antiguo poema hindú del Bhagavad Gita: "Me he convertido en muerte, el destructor de mundos". Era el nacimiento de la era nuclear, como señaló Oppenheimer 2 años después de las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki. Los físicos han conocido el pecado, y este es un conocimiento que no pueden olvidar. Temo que hayamos despertado a un gigante dormido, y su reacción será terrible. Almirante Yamamoto, atribuido, comandante de la flota japonesa que atacó Pearl Harbor. En 1931, el ejército japonés ocupa Manchuria. En 1932, los japoneses establecen un régimen marioneta en Manchuria, rebautizado como Manchukuo, bajo Puyi. En 1933, Japón abandona la Liga de las Naciones. En 1934, Japón renuncia a los tratados internacionales que limitaban su marina. En 1936, Alemania y Japón forman el Pacto Anti-Comintern. En 1937, julio de ese año, Japón invade China y en diciembre de ese mismo año fue la masacre de Nanking, la capital de China. En 1938, en octubre de ese año, Japón captura Guangdong, lo que ahora lo conocemos como Cantón. En noviembre de ese mismo año, de 1938, Japón anuncia su plan de gran esfera de coprosperidad de Asia Oriental. En 1940, en marzo, Japón establece un gobierno chino de paja en Nanking. En septiembre, Japón firma el pacto tripartito con Alemania e Italia, creando el eje Roma, Berlín y Tokio. En 1941, Japón ocupa la Indochina francesa, Estados Unidos congela los bienes japoneses y en agosto, Gran Bretaña y los Países Bajos imponen embargos sobre el comercio japonés. En diciembre, el ataque japonés contra Malasia, en Guam, fue también en las Filipinas y en las islas de Wak, en Birmania, en Borneo y en Hong Kong. En 1942, en enero, Japón invade las Indias Orientales holandesas, Nueva Guinea y las Islas Salomón. En febrero fue la rendición de Singapur, en mayo la batalla del Mar de Coral, que evita el desembarco japonés en Port Moresby, en Nueva Guinea. En julio, la Marina de Estados Unidos gana la decisiva batalla de Midway y Japón completa la conquista de las Filipinas. De agosto a diciembre, también fue el inicio de la contraofensiva aliada en Guadalcanal, en las Islas Salomón,
en Nueva Guinea y Birmania.